y a compartir la pantalla. Vamos a agrandar esto. Ahí sí. Ok. ¿Cómo estamos? Participación y argumentación en democracia. La clase de hoy día, ¿cierto? Para el tercero medio A, yo le voy a dar pie, ¿cierto? Al tercero B y C para que también revisen el material. Es particular, ¿cierto? Después en YouTube, el video de la clase. Y el propósito de la clase es reconocer los modos de razonamiento. Creo que esto de reconocer los modos de razonamiento no lo habíamos visto en profundidad. Ya vamos a ser un poquito más profundo con respecto a este punto en particular. Y es básicamente respondiendo a la pregunta sobre cómo razonamos cuando argumentamos. Aquí hay una pregunta que quedó débil ahí en la guía de la Greta Thunberg la semana pasada. Antes de empezar entonces, la clase anterior leímos y analizamos críticamente el discurso de la Greta Thunberg en la cumbre del clima, perdón, en la ONU el año 2018. Un discurso bien somero, bien preciso, bien conciso, a propósito, ¿cierto? Bien clarito en relación a lo que ella quería provocar como reflexión, el convencimiento, ¿cierto?, de sus argumentos en relación a un cambio, ¿cierto?, de mentalidad frente a la necesidad de nuestro planeta, pues, de nosotros mismos, que vivimos en este planeta. Entonces ahí un llamado de atención a los adultos y a las personas que tienen mucha plata de cambiar la mentalidad con respecto al tema de la producción, principalmente, que es la gran causa, digamos, de la contaminación que ha dañado nuestro medio ambiente. Y frente a ese trabajo de análisis, ¿cierto?, aplicamos el modelo crítico, ¿cierto?, de argumentación de Stephen Toulmin, ¿cierto? Ya hablamos de él y aplicamos un esquema también que estuvo bastante bueno como ejercicio, ¿ya? Hay unos puntitos chiquititos que vamos a ir revisando a propósito de eso, pero bien, buen ejercicio. De ahí, de esa tarea, para que los que no lo han hecho se pongan al día y les digan a sus compañeros de los otros terceros medios también, sale la primera nota del segundo semestre. Así que tienen que ser puros 7, pues esa es la idea. Si la tarea no está difícil, está el video de respaldo para que ustedes vayan tomando nota también de las conclusiones a las que llegamos frente al análisis del discurso de la Greta Thunberg. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder a la pregunta, como la había planteado, ¿cierto? ¿Cómo razonamos cuando argumentamos? Los tipos de argumentos. Entendiendo que cuando nosotros argumentamos, lo que hacemos es unir dos ideas, o sea, un A con B, y decimos, esa unión es lo que nosotros llamamos razonamiento. Cuando hacemos esa conexión entre una cosa y la otra, desde el punto de vista, ¿cierto?, de las ideas. Mover un poco la cesera como lo está haciendo ahí el pensador de Rodin. Ok. ¿Cómo razonamos cuando argumentamos? Para responder a esta pregunta, está la pregunta, ¿cierto? Sí. Para responder a esta pregunta, vamos a decir que existen varias formas de razonar o tipos de razonamiento que vinculan, perdón, la base, que serían los argumentos, con la tesis, que serían, ¿cierto?, el punto de vista que quiero plantear. ¿Ya? A con B, como les decía en el Power anterior. Y esos razonamientos son más o menos 5, ¿cierto? Más o menos 5. Y el primero de ellos que nosotros reconocemos es el por analogía. Hacer analogía es hacer una comparación, ¿cierto? Hay un micrófono abierto, chicos. Sí, me meto a la clase, otra cosa es que no me mantenga despierta. Ahí sí, voy a apagarle el micrófono a la José porque se estaba escuchando su ruido ambiente. El siguiente tipo de razonamiento sería el por causalidad, causa, ¿cierto? Una cosa causa la otra y eso me hace pensar que ese podría suceder ciertas cosas. Por ejemplo, en el tema de los temblores, ¿cierto? Hay una seguidilla de temblores, entonces podría haber un terremoto, no sé, por ejemplo.
por autoridad, y este es el más reconocido de todos, de hecho, el que mayoritariamente ustedes respondieron cuando yo les pregunté cómo razonamos cuando argumentamos, y ustedes dicen, aludiendo, ¿cierto?, a fuentes, pues, a distintas fuentes de información. A fuentes de información, yo les decía en las respuestas la retroalimentación, ¿cierto? Les decía que las fuentes de información siempre tienen que ser acreditadas y, por lo tanto, confiables. Cuando hablamos de acreditar una fuente de información, nos referimos, ¿cierto?, a que la persona que emite la información es una autoridad en el tema, ¿cierto?, del que está hablando, ni más ni menos. O sea, sabe. Ojo con la autoridad porque también es cuestionable desde el punto de vista, ¿cierto?, de cuando se presentan argumentos que tienen que ver con la experiencia, por ejemplo. En el caso de las argumentaciones más familiares o más cotidianas. Lo vamos a poner como ejemplo también más adelante. La argumentación por signos, que es básicamente la argumentación deductiva, ¿cierto? Y la argumentación por generalización, que es más conocida también como la inductiva, que generaliza a partir de ciertos elementos como individuales o más bien como pistas, ¿cierto? A propósito, y se generaliza un caso. Lo vamos a ver con detalle a partir de ahorita. La argumentación o tipo de argumentación por analogía. La analogía establece el punto de vista comparando dos conceptos o situaciones diferentes. Se trata de poder inferir, ojo con esto, porque aquí hay el desarrollo, ¿cierto?, de la habilidad de comprensión es un poco más complejo, ¿cierto? La inferencia no es ver dos cosas, ¿cierto?, y hacer la comparación simplemente. Es a partir de esos dos elementos que son visibles, hacer una comparación un poco más compleja, más profunda. Inferir, ¿cierto?, conclusiones de una situación que no se conoce. ¿Ya? Se trata de poder inferir conclusiones de una situación que no se conoce mediante la comparación de una situación que resulta conocida. O sea, comparar A con B, pero entendiendo, ¿cierto?, que conozco a A y estoy reconociendo esas cosas de A en B. De modo que es aplicable, lo que es aplicable para uno es aplicable para otro. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, hablamos de un mouse, por ejemplo. ¿Y por qué le decimos mouse al mouse? Porque se parece a un ratón. O sea, básicamente esa es la analogía, ¿cierto? Una analogía por semejanza, por una comparación. Pero en el caso de la argumentación es un poco más complejo, sí. Como en el caso que les voy a plantear aquí como ejemplo. Cuando hablamos de envidia, decimos que es uno de los vicios más repugnantes. Tal como las tumbas simulan una limpieza y belleza por fuera, ¿cierto? Pero por dentro están llenas de podredumbre. Asimismo, es una persona que aparenta ser buena onda, ¿cierto? Pero que por dentro está llena de malos deseos. Como esta comparación a propósito de lo que se quiere plantear en relación a lo que es, para el que está argumentando aquí, la envidia. ¿Ya? Esa es una comparación. Se compara, ¿cierto?, la tumba en este caso con el hecho de ser envidioso. La gente que es envidiosa es así, pues buena onda por fuera, pero por dentro están podridos. Ok. Por causalidad. La argumentación por causalidad también se le conoce como el razonamiento instrumental. Es cuando establecemos una conexión causal entre dos hechos. Seguimos la idea, ¿cierto?, entre A y B. A provoca B, por así decirlo. Los argumentos son un medio para alcanzar entonces una conclusión o constituyen una causa que la provoca. En el caso de qué provoca, digamos, la gallina, el huevo, ¿cierto? El huevo hace que nazca la gallina, pero la gallina hace que nazca el huevo, y así aquí tenemos, ¿cierto?, un problema eterno de qué es primero. Hay una respuesta científica a propósito de eso, si la quieren buscar después en la literatura. Pero bueno, el ejemplo. Muchas especies de delfines corren serio peligro de extinción. Esa sería la tesis, ¿cierto? Ello
es debido, y aquí están los argumentos, ello es debido fundamentalmente a la sobrepesca y a las capturas que se producen al intentar capturar otras especies marinas. ¿Cierto? O sea, cuando se hace esta pesca por arrastre, no solamente se pesca lo que se quiere pescar, sino que accidentalmente, como daño colateral, se arrastran, ¿cierto?, también otras especies y preferentemente de la que estamos mencionando, los delfines. También la contaminación de los mares está provocando la masiva muerte de los delfines. Aquí tenemos la causa, ¿cierto?, de la extinción de los delfines. Dos causas en este caso. Una, la contaminación, y otra, ¿cierto?, las capturas que son, podríamos decir, accidentales de estos, no, que no están accidentales tampoco, ¿cierto? Pero sí la sobrepesca. Eso es otra de las causas que podrían estar provocando la extinción o el peligro de extinción que tienen los delfines. Y otras especies, ojo con los atunes también, que de repente están en medio peligro de extinción. Ok. Luego está el tercer tipo de argumentación o de razonamiento más bien, que es el razonamiento por autoridad. Este es el más citado desde el punto de vista, ¿cierto?, de que resiste menos resistencia de parte de los que nosotros queremos convencer, porque generalmente la autoridad se ha ganado ese título principalmente porque ha hecho un trabajo, digamos, de estudio previo para poder argumentar lo que argumenta, ¿se entiende? Aunque a veces se incurre, ¿cierto?, en falacia, porque a veces la autoridad no es tan autoridad, no tiene tanto, no ha hecho ese trabajo que le estoy mencionando, y que aparentemente, ¿cierto?, tiene por solo su presencia, tiene, digamos, la asociación que nosotros hacemos cuando hablamos de razonamiento, ¿cierto? Decimos, esta persona debe saber, porque es más vieja, o porque es más inteligente, o no sé, o porque tiene más poder también. Y en eso podemos incurrir en un error, o porque es más conocida, también pasa eso, sobre todo en la publicidad. Bueno, las tesis en el caso de los razonamientos por autoridad se sustentan en que la opinión de la autoridad, ¿cierto? Es porque o sea, se sustentan en que la opinión de la autoridad es obviamente de alguien que sabe de qué está hablando, está tratando, ¿cierto? Es un especialista, es un experto, etcétera, en la materia de la que está opinando. Ahí en el caso, ¿cierto? Yo no voy a cuestionar cuando un profesor de matemáticas me hace una explicación de un razonamiento matemático, porque yo ahí no le tengo que creer nomás, ¿cierto? El profe sabe, él es experto. Generalmente la autoridad que argumenta desde este punto, ¿cierto? Es una persona que ha estudiado o es especialista en el área, ¿cierto? Tiene un título profesional incluso que avala, digamos, ese conocimiento. Por ejemplo, el elemento fundamental que está empujando el carro de la economía es el favorable escenario externo. Este es un ejemplo antiguo, si ya, por si acaso. Solo por concepto de mayores exportaciones, este año tenemos asegurado un piso de crecimiento del 4,5%, afirma Rafael Begoin, economista jefe de Banchile y académico del Centro de Economía Aplicada de la Universidad de Chile. Tenemos que la persona que habla acerca de este crecimiento de 4,5% y respalda la idea, ¿cierto?, de que vamos a tener un buen escenario económico, es producto, ¿cierto?, de su conocimiento con respecto a la materia de la que está opinando. O sea, es un economista, tiene un cargo más o menos cototo, ¿cierto?, en Banchile, y al mismo tiempo es académico de la Universidad de Chile, o sea, una universidad que de por sí tiene prestigio, tiene un respaldo, y la experiencia, ¿cierto?, nos dice que el tipo sabe. La experiencia es más bien técnica, ¿cierto? Ok. Luego está los tipos de razonamiento por signos, también se le llama razonamiento sintomático, que es llegar a una conclusión gracias, perdón, a la presentación de razonamientos en forma de signos o señales o evidencias, también pueden llamarlo así, o síntomas que la confirman. O sea, la suma de estos
pequeños indicios, que son señales, síntomas, son signos, evidencias, como les decía recién, lo que hace la policía, por ejemplo, ¿cierto? Que ellos para poder decir que hubo un homicidio, o que hubo un homicidio, tienen que, no tienen una premisa, pero la premisa la hacen a partir, ¿cierto?, de los distintos indicios que que hay en la escena del crimen, por ejemplo. Entonces van sumando todos los elementos y hacen como este panel, ¿cierto?, policiaco, hacen una red, como lo señala aquí, una red de relaciones y dicen y concluyen, ¿cierto? Ah, fue un homicidio y pueden decir incluso quién es el homicida, y incluso por qué lo mató. Así como bien de específico es este tipo de razonamiento. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la medicina, pues, cuando los doctores hacen un diagnóstico médico a propósito de un caso de una enfermedad, se toman en consideración todos los signos, todos los síntomas, la idea, ¿cierto? Todos los síntomas del paciente. Y te dicen, a partir de esos síntomas, y los exámenes que te hacen, y las comprobaciones de esos síntomas, ¿cierto? Eh, Te dicen qué enfermedad tienes y cuál sería el tratamiento, por supuesto. Aquí tengo un ejemplo un poco más doméstico. Dice, me temo que de nuevo la pelusa está preñada. Se le nota, esa es la tesis, ¿cierto? Se le nota en la actitud excesivamente humilde, rastrera, diríase, en los ojos amarillos huidizos, en la cierta distracción que no se corresponde con su natural viveza de pastora alemana de una raza de fina cepa. Anda envuelta en una especie como de halo en la que se combinan culpabilidad y satisfacción, esa mirada como lastimera de los perros. Y esa imagen de perra paleada que astutamente se explota solo puede significar que nos ha vuelto a salir con un domingo 7. Nosotros vemos signos, ¿cierto?, en el comportamiento de los animales, por ejemplo, cuando están preñados, cuando están enfermitos, qué sé yo. Tenemos también conocemos, digamos, el comportamiento de los animales también. Y nos permite, ¿cierto?, esto, eh, argumentar, o en este caso, ¿cierto?, prever una situación como puede ser que un perrito está enfermo o va a tener cachorro, por ejemplo. Era que los animales no se comunican verbalmente con nosotros. Ok. Por generalización, este sería el último de los tipos de razonamiento para que pasemos a los ejercicios. Vamos súper bien en el tiempo. Dice, a partir de varios casos similares, se generaliza una tesis en común que es aplicada a una nueva situación con las mismas características. Aquí yo les puse un ejemplo un poco más eh, visible, ¿cierto? Por ejemplo, si un alerce sería el primer árbol que está aquí. Como decimos, que esto es un alerce. Tiene copa o tiene, ¿cierto?, la parte frondosa, la parte verde, ¿cierto?, del árbol, y tiene tronco. Un álamo tiene copa, tiene la parte verde, ¿cierto?, frondosa, las hojas y todo eso. Follaje, podríamos decir, y un tronco. No sé, un raulí, ponte tú, tiene copa, tiene hojas, es frondoso y tronco. Un pino, ¿cierto?, tiene copa, podríamos decirlo, ¿cierto?, hojas, la parte verde y tronco. Entonces podemos decir, generalizar, todos los árboles tienen una parte verde o copa, ¿cierto?, o hojas o frondosidad y un tronco, por ejemplo. Entonces, esta generalización, a partir, ¿cierto?, de la serie de casos similares, nos permite, ¿cierto?, hacer una conclusión o tesis común. El ejemplo. Intentemos, los papás cuando tienen un caso como este dicen, intentemos con Matías, bueno, ponen Matías solo un nombre al azar. Un nuevo método para enfrentar las responsabilidades escolares, puesto que en general, asumiendo que Matías tiene déficit atencional, ¿cierto? En general, los niños con déficit atencional mejoran su rendimiento cuando las actividades que se les plantean como un desafío y no como una obligación. Entonces, si hay muchos casos de niños que tienen déficit atencional y se le ha aplicado, ¿cierto?, esta idea de que los desafíos escolares, las responsabilidades escolares son planteadas como
como un reto, ¿cierto? Los niños tienen una actitud distinta frente a esa responsabilidad escolar y mejoran su rendimiento. Entonces, un caso generalizado puede aplicarse en casos particulares como en este caso, vale la redundancia, de Matías. Esa es la generalización. Ok. No sé, hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? Preguntación. Porque ahora viene la actividad. Necesito que estén muy atentos. Todos estamos bien ahora. Vamos a alcanzar a ver los 3 videos que son cortitos en todo caso y nos permiten, digamos, poner en práctica esto que estamos aprendiendo. En todo caso, igual yo les voy a inducir para que ustedes puedan responder bien y no se equivoquen. Entonces, vamos a ejercitar. Ok. Vamos a escuchar a José Antonio Cas. José Antonio Cas, ¿sí? Ah, sí, José Antonio Cas. Y voy a ver si aquí tengo que compartir sonido de la computadora. Mucha atención, como hacer chiquitito para no ocupar, ¿cierto?, la banda ancha que se pone en gusto hasta ahora. No solamente voy a votar rechazo, sino que toda la energía que tengo y toda la energía del Partido Republicano está enfocada a votar rechazo y a convencer a las personas de por qué es tan importante rechazar una asamblea constituyente que ha sido llamada fruto de un acuerdo fundado en la violencia. Y si es que ganara el apruebo, cosa que espero no ocurra, nosotros vamos a presentar listas de candidatos a esta asamblea, sea mixta o constituyente, a lo largo de todo Chile. Nosotros tenemos una constitución que ha dado progreso, crecimiento, estabilidad al país, a diferencia de lo que ha ocurrido en todos los otros países del continente por muchos años. ¿Por qué vamos a cambiar algo que ha funcionado bien? Y sobre todo, ¿por qué vamos a caer en el populismo de decir que si cambiamos la constitución, al día siguiente mejora la calidad de atención de salud? ¿Van a aparecer más médicos en los hospitales que hoy día no tienen cobertura después de que cambie la constitución? No, van a mejorar o van a aumentar los días de vacaciones de las personas, o van a disminuir las horas laborales que uno cumple día a día, al día siguiente el cambio de la Constitución. No, porque todo eso ocurre en la salud por gestión, por cambios legislativos. El tema laboral cambia por una ley laboral, el tema de las pensiones cambia por la ley de pensiones, por lo tanto no necesitamos caer en esa demagogia de decir vamos a cambiar la Constitución y vamos a despertar en un Chile nuevo. Sí, vamos a tener un Chile nuevo, mucho peor que el que teníamos antes o el que nos pudimos imaginar, porque el país no se destruye por las barricadas ni por los saqueos, el país se va a destruir por la incertidumbre. Y como van a venir 2 años de incertidumbre si gana el apruebo, bueno, no van a haber inversiones mineras, inversiones agrícolas, inversiones inmobiliarias, no van a haber personas pensando en cambiar de auto o en comprarse una segunda vivienda, porque si pasamos del Estado subsidiario al Estado solidario, la solidaridad la va a hacer el nuevo Estado en base a los bienes de cada uno. Y si usted tiene 2 casas, le van a decir, usted tiene 2, el otro no tiene. Entonces entrégueme una, elija cuál, porque la otra la vamos a entregar solidariamente a otra persona. Es la verdad. Miren lo que está ocurriendo en países como México, miren lo que ocurre en Venezuela, miren lo que ocurre en Nicaragua, miren lo que ocurrió en Argentina como con los fondos previsionales. Bueno, son cosas que ocurren en nuestro entorno por los líderes que admiran los líderes chilenos. Entonces, si yo veo a Marco Enrique Ominami paseando por el mundo como canciller del nuevo presidente de Argentina, o si veo a Carol Cariola o a Camila Vallejo diciendo que su inspiración política es Fidel Castro, bueno, yo digo, si son coherentes con lo que plantean, van a traer a Chile esa misma coherencia y esas mismas políticas públicas que han destruido otros países. Salió, curiosamente, esos que plantean esa situación, no se dan cuenta que esa constitución salió de las 4 paredes del año 89 y fue sometida a un plebiscito donde se le hicieron grandes modificaciones acordadas por Carlos Cáceres y Patricio Elwin, que fue presidente de la República. Esa misma constitución, que ya fue modificada el año 89 y ratificada por el 90% de los votantes, fue modificada el año 2005 dentro del gobierno de Ricardo Lagos, quien hizo un precioso discurso diciendo que estábamos frente a una nueva constitución democrática que iba a solucionar o mejorar todo lo que la otra no había hecho. Bueno, hoy día tenemos una tercera oportunidad de democráticamente demostrarle a aquellos que usan las promesas falsas que los chilenos queremos estabilidad, queremos progreso y que esta constitución lo garantiza.
también preguntarle a las personas que dicen que hay que cambiarla, bueno, ¿por qué artículo partirían modificando la Constitución? ¿Cuál es el artículo que más le molesta que usted cambiaría ahora ya? Ese, No solamente voy a... ese sería el ejemplo, ¿ah? Yo no voy a decir nada en contra de este argumento, solamente estamos revisando, estamos revisando el argumento de José Antonio Caz, ya para el ejemplo. Chicos, les pregunto, entonces, voy a hacer doble clic aquí. ¿Qué tipo de razonamiento, qué tipo de razonamiento predomina en el ejemplo 1? Y yo voy a poner tres alternativas. Por analogía, por autoridad o por causalidad. Ustedes me dicen, pueden activar sus micrófonos, por favor, para que podamos participar. Chicos, están ahí todavía, ¿cierto? Me imagino. No fueron a tomar desayuno, nada. Todavía. Aunque pueden ir a tomar desayuno, igual no hay problema, mientras tanto que están participando de la clase activamente. ¿Qué tipo de razonamiento ven ustedes en el ejemplo 1? Hay una parte, obviamente que José Antonio Caz parte de una manera, pero hay uno que predomina, ¿cierto? El que predomina que tenemos que detectar. ¿Qué hace él cuando... ¿Perdón? Analogía. Analogía. ¿Seguro, seguro? ¿Qué dicen los compañeros? Sí. ¿Por qué analogía, Matías? Estaba dando los ejemplos de otros países. Exacto, muy bien, excelente. Claro, pues, él de hecho dice, estamos hablando, estoy solamente evaluando lo que dice José Antonio Caz, no estoy, o sea, perdón, estoy, el ejemplo del argumento de él, no estoy cuestionándolo, la clase de cuestionamiento la vamos a hacer la próxima semana. Claro, pues él dice, si cambiamos la constitución en Chile, va a pasar lo mismo que pasó en Argentina, en Venezuela, en Nicaragua, menciona un montón de países, en México, donde se ha cambiado la constitución y ha habido ciertos, digamos, problemas económicos de crecimiento, problemas sociales, qué sé yo. Entonces le echa la culpa al cambio de constitución y es lo que podría suceder en Chile. Entonces es una analogía, ¿ya? Esa sería la respuesta. Descartamos la otra y decimos entonces que Matías está en lo cierto. Es un razonamiento por analogía. Muy bien, excelente. Vamos al siguiente ejemplo. Este yo creo que va a ser más fácil, ¿no? Ustedes lo van a detectar al tiro. Son bien, también despiertitos, a pesar de la hora. ¿Tiene habitación esterilizada por qué? Recibió trasplante de corazón. El sistema inmune está por el suelo. Mami le construye a su pequeño ángel una burbuja a la John Travolta. 6 meses después del trasplante no tiene que estar en una habitación esterilizada. 6 meses sin salir y la doctora Cody no tendría que ponerse tangas, pero no es nuestra decisión. Sabía que incluiría mi ropa interior. Ha tenido 4 días de exámenes intensivos. Examinaron a las personas que se acercaron y todo lo que había en la habitación. Agatha Christie resolvería el misterio. Tal vez no es lo que había ahí, sino lo que hacía ella. Ejercitar alergias. Me fascina. ¿Qué clase de ejercicio harían un joven reprimido y una atractiva y joven adolescente en edad de merecer? Su mamá llegó a la habitación en segundos. Entonces el novio llevó un alergénico y está mintiendo. O la chica salió escondida y está mintiendo. O los padres mienten de que la habitación estuviera limpia. ¿Esas son sus grandes ideas? ¿Que miente alguien? No ha fallado hasta ahora. Revisen de nuevo a mamá, papá, la chica, el chico, la habitación y la casa. ¿Alguno tiene un jabón nuevo? ¿Detergente? ¿Perfume? No. Bárbara es cuidadosa con esas cosas. ¿Y recientemente tú no has salido? ¿Cómo lo haría? Estoy atrapada ahí. No estás atrapada, es más seguro. Ni siquiera me dicen el código de la alarma. Dígale que puedo volver a la escuela. Hasta arreglar esto. Bien, averigüen a qué soy alérgica y me mantendré alejada. Así volveré a la escuela. ¿Verdad? Tus padres deciden eso. Médicamente no habría razón, pero... Te lo Perdón. dije. ¿Puedo hablar con usted afuera? Sabe, esto ya es muy difícil, sin que Ella usted preguntó tenga mi opinión. Tiene 16 años, miéntale.
Cuando yo tenía 8 años, mi madre... Lo sé, yo tengo que ceder. Soy sobreprotectora, vi buscando a Nemo. Lo entiendo, no necesito otra historia. No es solo sobreprotectora. Jamás vi a una madre más sobreprotectora que usted. Tiene maestros privados excelentes. Sus amigos llegan a visitarla. No me disculparé ante eso. Es mi opinión, señora. Casi muere durante su niñez 3 veces. Penicilina, las abejas y el maní. Vi su expediente. Hace 6 meses la dejamos en casa sola por primera vez en un fin de semana. Ella salió, compró unas galletas de chocolate cubiertas de crema de maní. Olvidó su epinefrina, condujo hasta el hospital, se desmayó, se accidentó. El volante se incrustó en su pecho. Acabó perdiendo su corazón. Y cuando usted me dice que soy una de las madres más sobreprotectoras que ha visto, le pido que me presente a quienes hayan sido más protectores. Así descubriré que están haciendo bien. Ya, la pregunta entonces, chicos. A ver, Héctor, estaba adelantando la respuesta. Me decía que por razonamiento por autoridad. Héctor, ¿está ahí para que puedas explicar por qué dices esa respuesta? Antes de que pongan la alternativa. A ver si está la alternativa de la autoridad aquí. Ah, aquí está. Está razonamiento por autoridad, está razonamiento por generalización y razonamiento por signos. ¿Cuál creen ustedes que utiliza en toda la serie? Por autoridad. ¿La autoridad también dice, Matías? ¿Seguro, seguro? Sí. ¿Quién dice algo diferente? ¿O todos creen que es por autoridad? Aquí hay un tema, digamos, que tienen que considerar. Ellos no saben la causa se supone el caso de esta niña, no sé si se dieron cuenta, digamos, es que ella llegó al hospital, tiene un problema, digamos, médico y tiene un historial médico bastante amplio. De hecho, ella es como una chica bien frágil en cuanto a salud, pues la mamá es sobreprotectora con ella. El tema es que los doctores, si bien es cierto, tienen una experticia, ellos son jefes dentro de la unidad de diagnóstico, ¿cierto? Está el doctor House, el jefe de la unidad de diagnóstico de ese hospital, y el equipo que lo asesora es un equipo de expertos, digamos, en materia. Uno podría decir que el razonamiento que predomina es por autoridad, porque son doctores con mucha experticia. Pero el problema es que ellos no han dicho ninguna tesis todavía, pues. Están reuniendo recién evidencia para poder hacer el diagnóstico. Como están haciendo un diagnóstico, de hecho, la unidad se trata justamente de diagnosticar casos que son complejos y donde los otros doctores, que también son autoridades, ¿cierto?, han fallado. Llegan, digamos, hasta esta área de especialización dentro del hospital en la que trabaja el doctor House. Entonces, autoridad lo descartamos. Y el tipo de razonamiento que predomina en este caso, en el caso, ¿cierto?, y en toda la saga de Doctor House, y en la mayor parte de los casos de detectives, por ejemplo, las series detectivescas, donde se hace una investigación policial, se hace un seguimiento a las pistas, ¿cierto?, es el razonamiento que utilizan por signos. ¿Ya? Ojo con eso. Para llegar a una conclusión. Generalmente los casos en el Doctor House tienen como desembocan, digamos, en la tesis que sería, digamos, el diagnóstico, y ahí pueden ellos poner en ejercicio la terapia o tratamiento médico que se supone que necesita el paciente. ¿Ya? Ahí corregir eso de que no yo. El tercer ejemplo, este es un video, pero no tiene, digamos, relator, tiene texto, así que pongan atención al texto para que lo lean. ¿Ya? Lo repitió.
este es un video más cortito a propósito, ¿cierto?, de lo que le quería plantear. La pregunta sería qué tipo de razonamiento se da en el ejemplo 3, y si se dieron cuenta, aquí sí tenemos que aplicar el criterio, ¿cierto?, de quién está detrás del argumento. Es un equipo, aquí un equipo de especialistas, ¿cierto?, virólogos, que hablan acerca de que el uso de mascarilla. Este fue un estudio que salió hace una semana, o sea, ya en un tiempo bastante largo, siguiendo los casos, revisando, ¿cierto?, la evidencia, y han concluido, ¿cierto?, que el uso de mascarilla permite, digamos, que las personas las que se infectan, ¿cierto?, se hagan asintomáticos, porque la carga viral que los enferma es menor, es mucho más baja, ¿cierto?, que la carga viral de una persona que no usa mascarilla. Entonces, como te entran poco virus, tendrán poca carga viral, ¿cierto?, a tu organismo se activa, ¿cierto?, y se defiende mejor que cuando la carga viral es mayor. Entonces la mascarilla, en este caso, es la tesis, ¿cierto?, ayuda a que el coronavirus no te ataque tan fuerte, por así decirlo. Y aquí tenemos entonces las tres alternativas, y ustedes me dicen qué tipo de razonamiento predomina en el ejemplo 3. Ojo que si ustedes suman los factores, ustedes podrían decir que puede ser por signos, porque ellos siguieron una serie de los investigadores, ¿cierto? Pero que ellos están emitiendo, digamos, ya un veredicto, podríamos decir, han llegado a una conclusión en relación, digamos, a lo que ellos han investigado, en una premisa, ¿cierto?, que era cuál es la efectividad de la mascarilla frente al coronavirus, y concluyeron, ¿cierto?, lo que les mostré como video. Podría ser por causa también, ¿cierto? ¿Perdón? Por causalidad. Podría ser por causalidad. Pero, insisto, aquí lo que predomina, digamos, es quién lo está diciendo. Porque si yo te digo, yo, profe, que no, te estoy diciendo, usen mascarilla porque la mascarilla les sirve para frenar el coronavirus. Ustedes me pueden decir sí o no. Bolsonaro, presidente de Brasil, dijo que de hecho él se sacaba las mascarillas frente a se enfermó de coronavirus. Y era súper porfiado. En México, un alta personero, ¿cierto?, de salud, también dijo que la mascarilla, estamos hablando de los primeros, digamos, emisiones públicas frente al tema del uso de la mascarilla, decía, solamente las personas de salud deberían usar mascarilla, y los que están enfermos, y no todas las personas, ¿cierto? Entonces aquí ellos no eran autoridades frente al tema, y alguien se preocupó y hizo la investigación. Y las personas que hicieron esta investigación sí son autoridades. Entonces aquí lo que debería destacar, lo que debería predominar, ¿cierto?, es el razonamiento por autoridad, descartando, ¿cierto?, no dejando, digamos, que de lado la posibilidad de que ellos hayan sumado signos, o que hayan dicho A me lleva a B, como el caso, ¿cierto?, lo que dice Mati con respecto a la causalidad. Lo que predomina, ¿cierto?, es la idea, ¿cierto?, de que son autoridades en la materia. No es cualquier pelagato diciendo que la mascarilla es buena o mala, ¿cierto?, sino un equipo, no una persona, sino un equipo de investigación de la Universidad de California en particular. Ya pues, chiquillos, eso sería, porque estamos en Lora, como dijo el Loro, para ir cerrando. Lo que aprendimos hoy, los tipos de razonamiento, va a quedar la evidencia ahí para que ustedes revisen el video las veces que sea necesaria, porque más adelante, ¿cierto?, vamos a tener una evaluación de esto. La próxima semana vamos a ver las falacias argumentativas. O sea, vamos a centrar solamente en falacias, puras falacias, por si acaso. ¿Ya? Y para ir cerrando, entonces, no me queda más que despedirme y desearles que tengan un bonito fin de semana, que se cuiden mucho. Y un abrazo grande, chiquillos lindos. Un placer hacerles clases. Cuídense mucho. Chau, chau. Digan chao, por lo menos. Chao, profe, cuídese. Chao, Mati. Gracias por participar. Chao, profe. Chao, chao.